amigos, hoy nos encontramos en este espacio para hablar de patrimonio inmaterial, de nuestro patrimonio cultural como fusagasugueños, ya seamos oriundos o adoptados por este territorio amable, hermoso, acogedor y lleno de historias. Comencemos hablando del patrimonio cultural inmaterial. ¿Y esto qué es o con qué se come? Pues de manera sencilla podemos decir que comprende las tradiciones o expresiones vivas, las que hemos heredado de nuestros antepasados y que transmitimos a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza, el universo y saberes y técnicas vinculados a las artesanías tradicionales. Cuando clasificamos nuestras expresiones culturales como patrimonio cultural inmaterial, permitimos que sobreviva y se fortalezca nuestra identidad cultural. Que una manifestación cultural sea declarado patrimonio inmaterial quiere decir de que el Estado destina recursos para su salvaguarda y fortalecimiento. Sin embargo, y teniendo en cuenta el contexto de nuestro país y nuestras regiones, esto también quiere decir que un sinnúmero de manifestaciones culturales que hacen parte de nuestra identidad no son consideradas como patrimonio cultural inmaterial y por eso en muchos casos no reciben el apoyo necesario para poder perdurar, lo cual nos afecta a todos. Es por esta razón que esta serie de materiales en torno al patrimonio del municipio de Fusagasugá buscan que reflexionemos en torno a la importancia de nuestra historia y las manifestaciones culturales en la construcción de un fusagasugueño cada vez más consciente de su historia y del carácter de su territorio. Hoy les traemos 3 historias que permanecen en la memoria y en la identidad de nuestra comunidad, que aún hoy se transmiten de voz a voz y generan emociones que nos hacen sentir identificados y pertenecientes a las tradiciones y formas de ver el mundo. ¡Vamos por ellas! Empecemos por un hermoso lugar en el que se funde la fantasía y la realidad, la Quinta Coburgo. Esta casona, de exquisita arquitectura republicana, inunda de poesía y magia el imaginario de los fusagasugueños. Muchos cuentan que el alma en pena de una viuda asesinada hacia finales de 1800 ronda los balcones de la casona, acechando a los hombres infieles. Pero hoy no nos vamos a dedicar a historias de terror, sino más bien a la poética e inspiradora historia que cuenta que en esta estancia el emblemático poeta José Asunción Silva recibió la inspiración para una de sus obras más representativas, la cual reposa en el billete antiguo de 5.000 pesos. ¿Se habían fijado? Más allá de la verdad o no que pueda tener esta historia, esta hermosa idea se ha convertido con el tiempo en parte de ser fusagasugueños y de esa inspiración poética que emana del legendario Valle de los Utagaos, y que sin lugar a dudas ha abrazado a muchos artistas en estas mágicas tierras. Haciendo una revisión rápida de la historia de este territorio, salta a la vista que la magia también se ha tomado como un rasgo característico de los habitantes de la región. Desde tiempos inmemoriales, el pueblo Sotagao fue tildado de mágico y sobrenatural por sus vecinos, debido al vasto conocimiento que tenían en plantas y sus propiedades. Más adelante, en la época colonial y a lo largo del desarrollo del municipio, se crearon un sinnúmero de historias y leyendas de este tipo, tanto en zonas urbanas como rurales, y en las cuales se mezclaban las múltiples culturas que desembocaban y se reunían en este territorio, muchas de las cuales ya han desaparecido irremediablemente en el olvido y también en la falta de interés. Saltemos a la segunda historia. En la zona urbana, y pese a las transformaciones arquitectónicas y que el Puente del Águila ya no es el mismo, en torno a él persiste una de las historias más representativas de la zona. Esta historia data del siglo pasado y se atribuye a distintos hombres, cuyos nombres aún perduran en la memoria y varían según la versión. Cuenta la historia que una mujer llegó a Fusagasugá con la intención de aprender costura y modistería. En el proceso conoció a un hombre, del cual se enamoró perdidamente. Sin embargo, después de varios meses de relación, la mujer se enteró de que el hombre de quien se había enamorado tenía esposa e hijos, y solo se había aprovechado de ella con mentiras y engaños. Llena de ira y frustración, la mujer cambió su aprendizaje de modistería por la brujería y aprendiendo artes mágicas para poder consumar su venganza, cuenta la leyenda que logró transformar su cuerpo en el de una gigantesca águila y que una noche, mientras su burlador regresaba borracho a casa, una gigantesca águila lo arrebató y lo dejó caer varios kilómetros sobre la montaña del cerro de Fusacatán. Según la historia, lo encontraron muerto, ensartado en las ramas de un árbol. Luego de esto, algunos otros hombres que pasaban en las noches por este lugar, conocido desde entonces como el Puente del Águila, dicen haber sido raptados por la gigantesca ave y dejados a varios kilómetros de distancia. Alguna vez, un amigo que vino a visitar Fusagasugá comentaba: Cuando uno llega a Fusagasugá y le dicen que vaya al Puente del Águila, uno queda loco porque no ve el puente por ningún lado.
Sin embargo, para quienes nacieron o han sido adoptados por esta tierra, todo el mundo sabe dónde está el Puente del Águila. Llegamos a la tercera historia. El Cerro de Fusacatán, guardián silencioso del territorio, ha sido testigo activo de la historia del municipio. Aún hoy guarda importantes elementos de nuestra identidad cultural. Este monte, que en tiempos prehispánicos fuera un templo sagrado para los pueblos muiscas, pascas y sutagaos, pasó luego a ser un lugar de resistencia frente a la conquista española y posteriormente un símbolo de riqueza y esperanza cuando la quina que abundaba en sus faldas se convirtió en la posible cura para la malaria que azotaba las tierras europeas. Posteriormente en sinónimo de riqueza y poderío de algunos hacendados y después en tierras de cultivo para campesinos, para hoy ser un símbolo de esperanza, de pensamiento divergente y de salud y ecología. El Fusacatán, más allá de ser un lugar digno de ser considerado patrimonio natural y biológico en el municipio, se ha convertido en un elemento simbólico conciliador, testigo silencioso pero atento de nuestra historia. En él se resume la esencia de Fusagasugá, de este hermoso puerto, de esta tierra acogedora y amable que a muchos nos ha abierto sus puertas y que acoge culturas y tradiciones de muchos lugares, al tiempo que construye su propia identidad, una identidad abierta, una identidad en la que todos tienen cabida, una identidad poética y romántica, mágica y revolucionaria, una identidad de contrastes y sinergia. Para despedirnos, vale la pena recalcar que no buscamos centrar nuestra atención en los lugares que hemos mencionado, sino en las historias amplias y mágicas que hacen parte de nosotros. Una investigación rápida les contará la terrible historia de amor del viejo roble, o la vez que atentaron contra Jorge Eliezer Gaitán en Fusagasugá, o cuando los ciudadanos ecuatorianos habitaron estas tierras, o el destierro de los primeros habitantes del pueblo, o también del Hotel Zabaleta, que acogió extranjeros japoneses y alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y en el cual se teje una historia de amor y terror, y otras tantas historias que esperan por ser contadas y nuevamente, con sus tejidos de palabras, poblar el viento de este territorio de Sutagao, de los hijos del sol y la esperanza. Porque un pueblo sin cultura es un pueblo sin memoria, e inevitablemente está condenado a sucumbir ante el olvido.